Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. En este programa de Entrecruzamientos estamos muy atentos al tema de la inclusión, así que les tendremos los pormenores de la edición número 23 del Festival Mix, Cine y Diversidad Sexual, que exhibirá más de un centenar de películas. Siguiendo también con el tema de la inclusión, nos dimos a la tarea de buscar quienes se preocupan por la oferta de libros en braille y en lenguas indígenas. Y bueno, nos platicarán de ello la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, por sus letras. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Tenemos el número de cabina 4155-1060, por si ustedes gustan hacer uso de esta línea y participar. Mi nombre es José Luis Guzmán y a nombre de todo el equipo les saludamos. Bienvenidos. En México, más de 4 millones de personas son ciegas o con baja visión. Para ellos, apenas existe una escasa oferta de libros en braille. Solo 100 bibliotecas públicas cuentan con publicaciones de ese tipo. 100 de las más de 7,000 existentes en todo el país. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, se ha preocupado por ofrecer en las distintas ferias de libros literatura infantil y juvenil en braille. La CANIEM también se preocupa por poner al alcance de la población audiolibros, libros en lenguas de señas, en lenguas indígenas, así como materiales especializados en la temática de la inclusión. La Cámara realiza el catálogo Libros para Todos, una herramienta digital que incluye más de 500 títulos en los que la temática transversal es la inclusión. Posee libros especializados para investigadores, padres de familia, maestros y para aquellas asociaciones dedicadas a apoyar personas con discapacidad. Todo lo que platiquemos aquí será interesante. Pues ya estamos conectados con nuestras audiencias, así es que después de haberles saludado, me van a permitir presentarles a cada una de nuestras invitadas. ¿Cómo saber qué títulos existen en braille, por ejemplo, para niños y jóvenes? Vamos a enterarnos en breve. En lenguas indígenas también. Bueno, pues la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana nos orienta, por eso hemos agradecido ya la presencia de Fernando Romero, de Constantin Editores, ¿es correcto? Sí, ¿verdad? Bueno, quizá debía haber empezado por las damas que nos acompañan. Bueno, editorial especialista en libros, Constantin Editores en braille, ¿verdad? Así es, correcto. Muy bien. Margarita de Orellana, editora de Artes de México, ya clienta de esta institución. Bienvenida, ¿verdad, Margarita? Editora de Artes de México, quien ha publicado, pues ya es muy conocido, colecciones completas de temas de lenguas indígenas, se ha especializado en publicaciones periódicas, en fin. Ishel Delgado Jordá, y es editora de Libros para Imaginar. Bienvenida, Ishel. Gracias. Y bueno, pues han editado libros para la SEP, de su propia editorial, en lenguas indígenas, y de todo esto vamos a platicar. ¿Cómo es el panorama de los libros dirigidos a entender estas necesidades especiales, no sé, de lectura? Por ejemplo, lo que decíamos en braille para niños y para jóvenes. ¿Quién quiere empezar? ¿Fernando? Yo creo que Fernando tiene... ¿Verdad? Muy bien, Fernando Romero. Así es. El braille es un tema, yo creo que la parte de la discapacidad visual no muy común. No hay muchos libros en braille,
y mucho menos inclusivos, ¿verdad? Prácticamente conocemos los libros en braille en hojas blancas, que son especialmente porque las personas no ven. Nuestra tarea es hacer libros inclusivos que son ilustrados, con texto y aparte el braille, para trabajar la inclusión. Trabajamos, esta labor empieza gracias a Gina Constantine, al ver que no hay textos para los niños, hace una investigación y de ahí nace lo que son una biblioteca inclusiva de 30 títulos. Son cuentos informativos que hablan desde ciencias naturales, que son los mamíferos, las plantas, el cuerpo humano, son cuentos informativos para los niños. ¿Y estos textos de alguna forma vienen a apoyar la educación oficial para este tipo de niños que necesitan una educación especial? Claro que sí, porque hay que fomentar la lectura prácticamente. Si nosotros que vemos prácticamente hemos perdido la educación, la parte de la lectura, imagínense las personas que no ven, si no tienen un respaldo, un material que trabajar. Claro. Muy bien, Fernando. ¿Qué tipos de lecturas me decías? ¿Podemos abundar un poco más sobre esto? Son temas de ciencias naturales, lo que es el cuerpo humano, el invento de la rueda, historia, un poco de estos artistas que son ciegos, músicos, se llama Ciegos Ilustres, la parte del viaje a través de nuestro cuerpo, que nos explica todo el procedimiento y de cómo trabaja todos nuestros órganos. Eso es alguno de nuestros títulos. Muchas gracias, Fernando. ¿Qué ocurre con el caso de la oferta en lenguas indígenas? ¿Quién nos quiere platicar? ¿Michelle? A ver, pues sí, para que nos digan los datos duros. Bueno, la Cámara publica cada año sus indicadores del sector editorial y para 2017, que es los últimos datos que tenemos, y que no para la industria privada, yo voy a hablar de lo que tiene aquí la Cámara en este documento que publicamos año con año, y es lo que da la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que es la CONALITEG. Se publicaron en el 2017-2018 en libros en educación indígena 6.3 millones, y para macrotipo y braille 0.8, que vendrían siendo 800,000 libros, nada más. Eso es, digamos, lo que cubre el área oficial, ¿no? Que son libros de texto. Con respecto a lo que nosotros hacemos como socios de la Cámara dentro de la iniciativa privada, pues no tenemos tampoco datos, porque los datos tendrían que emerger de lo que es la agencia de ISBN. Y la agencia de ISBN pues también es un organismo que, aunque es internacional, tenemos nuestra agencia aquí en México, y son datos que solamente pues pertenecen está dentro de lo que es el INDAUTOR, que es el Instituto Nacional de Derechos de Autor, y prácticamente esa información pues no es digamos, tendríamos que pedir una solicitud a lo que es ahora el IFAI para poder realmente desagregar lo que sería saber efectivamente cuántos libros está produciendo la iniciativa privada con respecto a lo que es lenguas indígenas y braille. Sí puedo indicar, por ejemplo, que tenemos más o menos 8 editoriales dedicadas a libros en lenguas indígenas. Las voy a mencionar, son nuestros colegas. Está Magenta Ediciones, Plural Ediciones, Artes de México, que aquí está Margarita, Ediciones Tecolote, Amaquemecan, Guaches, Trillas, las coediciones que se han hecho con Secretaría de Cultura en los sexenios pasados, y bueno, y nuestra empresa, que es Libros para Imaginar. Entonces, no hay datos más que estos. Sí tendríamos que, hasta sirve para hacer un trabajo académico de ensayo, realmente para solicitar, porque el editor también se enfrenta a un problema cuando uno pide un ISBN, y ahí Margarita no me va a dejar mentir, y Fernando, ¿no? Cuando quieres hacer el registro para solicitar un ISBN, no hay forma de poder registrar el nombre de la lengua indígena. Fue una petición que yo pedí cuando se cambió el sistema para hacer la solicitud para el número de ISBN hace unos 10 años, de que era increíble que no pudiéramos registrar como tal cual la lengua indígena por todos los problemas que tenemos de grafías en las lenguas. Entonces no hay forma de registrarlo más que la dominancia del español.
Entonces, ahí sí, pues ojalá que las autoridades nos estén escuchando, porque sí ha sido una petición constante de poder registrar tal cual los libros que estamos publicando. A veces son bilingües, a veces son monolingües en la lengua específica de cada región que tenemos. Eso lo han dicho hasta el cansancio, tenemos 68 lenguas indígenas, pero tenemos más de 300 variantes en nuestro país. Entonces, no tenemos una exactitud de cuántos libros se producen en lengua indígena, ni siquiera dentro del gobierno, porque también está el INEA, que es el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Ellos también han publicado libros en lenguas indígenas y no tenemos el dato concreto. Quien podría tenerlo, quien podría darnos esa información desagregada, sería la agencia de ISB. Wow. Bueno, pues ahí está pues expuesto el problema, que además tiene ya larga data. Así es. Bueno, no tan larga data, no. Solamente había de parte del gobierno, quizá en la CONAFE, en algún momento, libros bilingües. Pero nosotros empezamos hace 18 años, vino una editora canadiense a ofrecernos un Popol Vuh. No era traducción, no era en español. Pues le mandamos a varias editoriales en ese momento y todas le dijeron que no, que temas indígenas no se vendían, que por lo tanto no se lo iban a publicar. Entonces nosotros dijimos, entonces si nadie te lo va a publicar, vamos a hacerlo nosotros. Entonces otro investigador de lenguas del CIESA nos trajo varios libros de adivinanzas, mayas, náhuatl, mixtecas, y nosotros de alguna manera asumimos esto hace 17 años o 16 y dijimos, claro que lo vamos a hacer, ¿por qué no? Y toda la gente decía, pero ¿por qué van a hacer esto si no se vende? Pero como nuestra editorial no tiene tiene un motivo, que es México, dijimos, no entiendo por qué no lo vamos a hacer bilingüe, es necesario. Claro que todavía no me enfrentaba a la problemática de la oralidad de las lenguas, pero estos eran expertos, o sea, en el CIESA hay maestros de varias lenguas y ellos los tradujeron junto con traductores en sus lenguas y de esta manera se escriben. Claro que para un editor es muy difícil entender qué están diciendo, pero se tiene que trabajar como los misioneros en el siglo XVI y XVII junto con un traductor, no se puede hacer solo. Entonces empezamos hace 17 años con libros para niños y después fuimos acrecentando el volumen de libros, haciendo no solamente adivinanzas, sino narrativas, cuentos populares, hasta que una vez llegaron la gente de la SEP y era el centenario de la muerte de Octavio Paz y dijeron, no hay un solo poema de Octavio Paz traducido a ninguna lengua. Entonces, claro, con la preocupación de que la viuda de Octavio Paz no nos dieron los derechos, pues afortunadamente pues la conocíamos muy bien, le expliqué de qué se trataba y estaba encantada de que por primera vez no solamente 4 poemas de Octavio Paz fueran traducidos a 8 lenguas indígenas, sino un cuento. Era un cuento de una crueldad tremenda, porque era el cuento más accesible que encontré, porque lo que estaban buscando era traducir Piedra del Sol. Imagínate, es un poco críptico ese poema, no todo el mundo lo entiende, y traducirlo a una lengua indígena que de por sí ya te plantea muchos problemas, de pasarlo a la oralidad, por el sonido, por todos los problemas que implica una traducción. Entonces me pareció que lo más sencillo era traducir esos a 8 lenguas indígenas y lo hicimos en 2 volúmenes para que la SEP pudiera distribuirlos correctamente, porque si tú lo haces los 8 en un solo volumen, pues se vuelven locos, ¿no? Y es muy pesado, y de esta manera iban a 4 regiones y a 4 regiones y era muy, muy sencillo. Pero no paramos ahí, pasó el tiempo y empezamos, me llegó una investigadora maya con un chilambalam que nunca había sido traducido al español. Y este chilambalam, lo primero se pone en maya, primero es un facsimilar, pero imposible de hacerlo facsimilar, porque este es el estado en el que se encuentra en la biblioteca, es decir, las páginas están mojadas, cortadas, rotas, y ella ya lo había traducido al español, ella fue la que tomó estas fotografías, y entonces hay una
una versión en maya y luego su versión en español y después un análisis muy acucioso. Pero no fue lo más interesante en ese momento porque lo aprendíamos mucho, o sea, para nosotros introducirnos en las lenguas indígenas y toda la problemática que eso implica era lo que a nosotros nos llamaba mucho la atención. ¿Cómo le vamos a hacer? Y ahí le paro para no quitarle la voz a todos, pero luego les hablaré de este libro que se llama Cantos chamánicos celtales, que viene precisamente a partir de una petición que hicimos a un antropólogo que tenía 17 años viviendo en una comunidad celtal, que se llama Cancuc, en Chiapas, y que hablaba perfecto el celtal. Claro que me imagino que para él, aunque era un hombre de una sensibilidad para el lenguaje muy grande, traducir cantos chamánicos, yo creo que tradujo fácil 100 cantos chamánicos. Y ahí nos dimos cuenta de una cantidad de cosas que hemos olvidado en la sociedad con respecto a las lenguas indígenas. Todo es un trabajo inmenso que por hacer, y hace 10 o 12 años empecé a ver que había otras editoriales que empezaban a hacer libros bilingües bien bonitos, muy interesantes, y es muy padre ver ahora en las ferias de libro una cantidad, hay mucha oferta ya de libros bilingües, y eso pues la verdad me da mucho gusto porque esto va a sensibilizar a una cantidad de gente que a la que le hace falta conocer la cosmovisión de los pueblos indígenas. Bueno, claro, por supuesto. La cultura. Pero hay un antecedente antes de que Margarita pudiera publicar estos libros de Octavio Paz, y yo creo que ahí el Estado hizo un gran trabajo en las convocatorias de libros del Rincón, abriendo una colección que se llamaba Colección Bilingüe y que era en lenguas indígenas. Fue ahí que a partir de ahí muchos de nosotros empezamos a participar, se hacían grandes tirajes y se iba distribuyendo esta cantidad de libros a las diferentes regiones de México, ¿no? Y entonces fue por eso que empezó, digamos, o sea, empezó a generarse esta oferta, digamos, porque había la posibilidad de que podías entregar tu tiraje a la Secretaría de Educación Pública, pero aparte, pues tú como editor podías aprovechar hacer ediciones propias y poder entonces tener una edición comercial, ¿no? Claro. A esta distancia de lo que nos platican, 18 años o un poquito más para acá, después de lo de Paz, ¿puede decirse que ya hay un mercado para esto? Porque nos platicabas, Margarita, que en aquellos ayeres, hace 18 años, involucrarse en esto, afortunadamente ustedes no lo veían con el signo de pesos, ¿no? Claro, y por eso involucraron. Pero hoy a la distancia, ¿se puede decir que ya hay un mercado para este tipo de trabajo? Mira, el mercado siempre es algo difuso, es algo difícil de que uno lo pueda localizar. Pero bueno, yendo a las ferias, muchas ferias en diferentes lugares, yo sí veo un interés muy amplio de la gente que quiere por lo menos saber cómo suena. Yo me acuerdo que cuando hicimos el primero, que era sobre adivinanzas náhuatl, me encontraba gente en la calle que decía, yo le compré a mi nieto o a mi hijo este libro, uno era solamente en náhuatl español, pero el náhuatl tiene muchas variantes. Sí, entonces hicimos otro con 4 variantes del náhuatl, español e inglés, que también me lo trajeron los expertos, no, o sea, nosotros no lo podemos generar. Y era muy interesante ver cómo ciertas señoras me decían, y es que quiero que mi nieto sepa pronunciar el náhuatl. Es muy difícil de todas maneras, quizás es la lengua menos difícil y más generalizada. Hay más hablantes. Y además, cuando llegaron los españoles, pues era la lengua franca, porque como ellos habían invadido todo México, evidentemente entre autoridades en la lengua, entre ellos era el náhuatl, aunque los pueblos, los zapotecos o los mixtecos no lo hablaran, las autoridades lo tenían que hablar porque había, ya sabes, tributos, comercio, claro. Pues y un cierto imperialismo, y entonces sabemos que se volvió algo mucho más fácil y más amplio. No quiere decir que en las comunidades zapotecas o las mixtecas todos hablaran náhuatl como segunda lengua, no es verdad, pero las autoridades estaban obligadas a hacerlo, y eso es lo que nos llama mucho la atención, ¿no? Y ahora
ese mercado del que tú hablas, pues yo creo que se ha ampliado. No demasiado, pero... no como se quisiera. No, porque ¿sabes qué? Lo que hemos hecho es cortar, es empezar de cero. Como ella dice, claro, el gobierno siempre tuvo esa preocupación, pero en la industria comercial no. Y ahora sí vemos que poco a poco, en estos 18, 19 años, porque ya ni me acuerdo exactamente cuándo fue, porque estuvimos solos muchos años en la industria comercial, viendo que, ¿por qué no lo hacen también? Claro, había una razón económica y es un negocio. Mal negocio, pero es un negocio. Y entonces, pues sí, la verdad es que ahora, sobre todo este año, esperamos que crezca mucho más esa demanda y que los mexicanos se vuelvan más curiosos sobre sus culturas. Ojalá y así sea, Margarita. Hacemos votos porque así sea. ¿Con qué? Es una pregunta para los tres, o las dos y el invitado Fernando. ¿Con qué les gustaría que se quedaran nuestras audiencias al venir ustedes a visitarnos, y con qué impresión quisieran dejar a nuestras audiencias? Fernando, Michelle. Es que son Margarita. muchas cosas. ¿Sí? Son muchas cosas. Aprovechen ahorita 3 minutitos. Bueno, pues ya que está aprobada la reforma educativa, que se habla de inclusión, nosotros hemos venido trabajando en el Comité de Libros Infantiles y Juveniles de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana un catálogo de inclusión, precisamente. Tenemos 3 años, no necesitábamos que llegara la 4T para que se hablara de inclusión, sino los editores hemos estado preocupados con mayor anticipación a este movimiento social que tenemos ahora en México, y ese catálogo precisamente suma a los libros en braille, suma a los libros en lenguas indígenas y a lo que significa dentro de la literatura infantil y juvenil los temas que tienen que ver con la inclusión, que puede haber desde temáticas como los derechos de los niños, temas también como el síndrome de Down o los temas como el autismo, pero también la literatura infantil es tan amplia que siempre acercar a los niños a los temas siempre difíciles como cómo decirle a un niño hablar sobre la muerte, cómo hablar sobre las nuevas familias monoparentales, o sea, hay temas que son muy complicados y que sin embargo la LIG ya no es, como decía Juan Villor en algún discurso, ya no es esa pequeña literatura que se ve debajo de la gran literatura. Creo que la LIG ha alcanzado, y sobre todo en México, porque hemos sido premiados de manera internacional, ha alcanzado otros niveles donde podemos hablar de estos temas sin tabús y están ahí expuestos. Finalmente, la infancia es importante para nosotros que nos dedicamos a la literatura para los niños también. Muy bien, Michelle. Pues tengo que decir que Michelle es clave en todo esto. Ella es una de las personas que más han trabajado en términos generales y sin ningún interés para que esto crezca. Y este catálogo de inclusión obviamente se debe a la Cámara, pero se debe a una iniciativa y un trabajo constante que, aunque lejos, porque yo no iba a las comisiones precisamente porque la variedad de libros son muy amplios, se la debemos a ella. Y en efecto, a todos, gracias a estas iniciativas, no solo hicimos libros indígenas, yo tengo varios libros sobre exclusión que además han sido premiados también internacionalmente, y tengo uno que hicimos cuando mataron al hijo de Javier Sicilia, que es un libro sobre la violencia que extrañamente se publicó primero en Estados Unidos. Nunca entendí por qué. Lo mandé y hicieron una edición muy bonita con los textos traducidos al inglés, textos muy breves, pero era esta sensación de violencia que de alguna manera nos transmitió este penosísimo problema y bueno, este asesinato. Y ese libro simplemente nos apoyaron como 10 ilustradores. A cada uno le dábamos una frase escrita por Gabriela Olmos, es una de mis escritoras, digamos, de cabecera de Artes de México para niños, que además tiene una relación con ellos increíble. Ya se nos fue, se fue a Alaska, ya no ha regresado, pero realmente eso fue un parteaguas y nos hizo tomar conciencia de que estas formas de violencia que sobre todo los niños viven,
se pueden traducir en un lenguaje diferente, en un lenguaje que ellos entienden de inmediato y que los hace más cautos, pero no los hacen ignorantes de lo que está pasando. Y este libro lo presentamos varias veces en las TILIX y era increíble escuchar los testimonios de cada uno a partir del libro. Pues muchas gracias por estos testimonios y estas opiniones. Finalmente, ¿quisieras agregar algo, Fernando? Sí, yo creo que también es importante comentar hacia la audiencia la parte de la conciencia y la sensibilización de ver al otro, ¿no? De la parte de incluirnos, la palabra se me fue, mezclarnos con ellos, incluirnos e incluirnos. Exactamente, o sea, como sociedad, también los cuentos infantiles son como sociedad, inculcar esta parte hacia los niños, porque nosotros como adultos ya no la tenemos. Entonces nosotros como padres, inculcarla hacia los niños, nuestros hijos que vean al otro, que son con la discapacidad, como comentaba, la parte del síndrome de Down, el autismo, toda esta parte, y la parte de la discapacidad visual también. Entonces también es la parte de nuestros libros, la parte de la inclusión. Pues gracias por su presencia. Yo quisiera agradecerles aquí su presencia en su casa, Radio Educación, Michelle Delgado Jordá. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos visitado. Margarita de Orellana, que sigan adelante en Artes de México. Y Fernando Romero de Constantin Editor. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, pásenla bien y cuando tengan que comunicar algo, aquí estamos a sus órdenes. ¿Puedes regalar estos libros? Podemos regalar estos libros que trajimos. ¿Cómo sugieren las primeras llamadas? Sí, bueno, ¿cuántos libros trae Margarita? Yo traigo los 4 y traigo, lo que pasa es que estos son más universitarios, les traigo a ustedes un catálogo para que conozcan todos los temas que están vigentes, porque ningún tema de estos está muerto, porque la revista, que es el eje de la editorial, es una revista que pretende ser un libro y además es un clásico, o sea, no pasan de moda. No estamos hablando de la inmediatez, sino que estamos trabajando con verdaderos expertos. Atemporales. Exactamente. Muy bien. Margarita, ¿cuántos son entonces? 5 libros. 4 libros. Sí, yo traigo 6. Yo traigo 6. 6. Muy bien. Fernando. Yo traigo uno de lo que es la introducción del braille, puntos contacto, y un pequeño cuento que es pequeña, sí, que viene en tinta y en braille. Perfecto. Bueno, 41 55 10 60 para las primeras llamadas telefónicas. Y aquí está este regalo de las distintas editoriales que nos visitan. Gracias, enhorabuena. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Nosotros